HTTP es probablemente uno de los protocolos más utilizados del mundo, si no el que más. Hablar de este protocolo implica saber cómo funciona la web, cómo se comunica un cliente con un servidor y cómo éste le responde. Hoy veremos en profundidad cómo funciona este protocolo. HTTP, de sus siglas Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo sobre TCP/IP hecho para que las aplicaciones web puedan intercambiar datos con clientes. El protocolo se diseñó inicialmente para enviar archivos HTML al cliente una vez los solicite. Actualmente HTTP puede enviar cualquier tipo de contenido siempre y cuando el cliente también lo soporte. Esto incluye vídeos, imágenes, audios, etc. Es que os podéis imaginar que un protocolo tan importante como HTTP se ha ido actualizando muchas veces a lo largo de los años y se ha convertido en el protocolo más utilizado para mover datos en Internet. Veamos más a fondo cómo funciona este protocolo y el ciclo petición-respuesta de HTTP. Pongamos que tenemos un cliente y un servidor. El cliente crea una conexión para enviar una petición al servidor. Una vez enviada se desconecta y se quedará esperando una respuesta. El servidor, por su parte, procesa la petición del cliente y prepara la respuesta. Se conecta al cliente para enviársela y acto seguido cierra la conexión. Pero, ¿qué lleva esa petición y qué le responde el servidor? Analicemos un poco la estructura de un mensaje HTTP. Esta estructura la utilizan tanto el cliente para mandar peticiones como el servidor para responder a estas. Aunque difieren un poco la petición de la respuesta, las dos tienen en común sus tres partes. Una primera línea para la petición en caso del cliente o el código de respuesta en el caso del servidor. Los headers, que enseguida veremos lo que son, y los datos que se quieran enviar al receptor en caso de querer enviar datos, por supuesto. Ampliemos la petición. En la primera línea podemos ver el método utilizado seguido de la URL a la que se quiere realizar la petición y la versión de HTTP en la que el cliente quiere comunicarse. Más adelante volveremos a este punto. Justo después nos encontramos los headers, información en formato clave-valor, como por ejemplo el header de host, el cual suele contener la IP a la que hacemos la petición. En este caso tendría el valor 0000. Aquí también sería donde irían las cookies, por ejemplo, aunque esos son solo dos headers de los muchos que se utilizan y puede y suele haber. Después tendríamos los datos en caso de que estemos enviando algo, como en este caso, por ejemplo, una contraseña. Profundicemos un poco en esta primera línea. Primero indicamos el método de la petición. Este método es para, en resumen, decirle al servidor qué queremos hacer. Después le indicaremos la dirección a la que queremos hacer la petición, en este caso a la página principal, index.php. Por último, le especificaríamos al servidor la versión de HTTP en la que queremos comunicarnos. Volviendo a los métodos, existen bastantes. Entre los más comunes podemos encontrar get para solicitar información, como una página web, index.html, post para enviar información al servidor, como un usuario, contraseña, datos de un formulario, etc. También existen otros, como delete, para solicitar que se borre algo, entre muchos otros. Por último, analicemos la respuesta del servidor. La primera línea, esta respuesta, nos enviará la versión de HTTP y un código de estado junto a un breve texto describiendo este código de estado. Tendríamos también los headers del servidor, al igual que en la petición, al igual que los datos. Por ejemplo, en el caso de que solicitemos una web con get, aquí nos enviaría dicha web. Más adelante lo veremos en detalle. Este número de estado nos dice si la petición se ha podido procesar con éxito o no y nos dará más información sobre el error en caso de existir. Podemos dividirlos en 100 grupos. Los cientos, cuando el servidor nos está enviando información que normalmente omitimos. Los 200, cuando la petición se ha procesado con éxito y nos responde correctamente. Los 300, cuando el servidor nos quiere redireccionar a otra URL. Los 400 indicando errores del cliente que normalmente implican que se ha solicitado un recurso o realizado una petición a una página que no existe o a la que no se tiene autorización. Y los 500 para indicar errores del servidor, lo cual puede ser por infinidad de motivos.
Vamos a echar un vistazo a las peticiones que haría un cliente. Para ello usaremos una herramienta llamada Burp que nos va a permitir visualizar todas las peticiones que nosotros como clientes enviamos al servidor, o mejor dicho, interceptarlas. Y vamos a activar Interceptor. El Interceptor lo que nos va a permitir es poder parar cualquier petición que salga en nuestro ordenador. Vamos a entrar a Kubyte.com, a nuestra web, para demostrar esto. Si nosotros le damos a forward para que sea la petición, nos va a cargar. Bien, vamos a recargar y esta vez la petición nos la llevamos al repeater para analizarla. Esto se queda así y esto se puede cerrar ya. Entonces veamos la petición. Tenemos esta primera línea que nos indica la petición. Lo primero, el tipo, un get. La dirección, que va a ser una barra secas, lo que indica la base de la web. Le estamos pidiendo al servidor que nos dé la base de la web y utilizando la versión HTTP 2. Todo esto aquí serían los headers, el host, que como dijimos antes normalmente suele ser la web o la IP a la que se hace la petición. Otros cuantos headers informativos para el servidor, como nuestro user agent, o sea, nuestro navegador. Los tipos de respuestas que aceptamos, por ejemplo, aceptamos un HTML, un XHTML, XML, una imagen AVIF, una imagen WebP, imagen PNG, etc. Y uno muy importante, muy utilizado, el Accept Language, que esto es lo que utilizan muchos servidores para darte la página en un idioma u otro. Ver qué lenguaje le está enviando en un header tu navegador, qué idioma, mejor dicho, que tú sabes. Y así el servidor sabe en qué idioma responderte y mandarte esa web. Si nosotros enviamos esto, vemos aquí la respuesta del servidor. La primera línea, el código de respuesta, bueno, la versión primero, HTTP 2, el código de respuesta, que es el 200, el cual significa OK, que todo ha ido bien. Y aparte de todos los headers, nos ha mandado aquí como datos toda la web. Esto al navegador, cuando le llega a la web, lo que hace es renderizártela. Si le damos aquí a renderizar, pues vamos a ver exactamente lo mismo que estábamos viendo antes. Ya, en un futuro haremos más vídeos ya centrándonos más en el tema de peticiones. Este es un vídeo por encima para ver cómo funciona el protocolo HTTP y poco a poco iremos profundizando más en todo esto, que es muy interesante. Recordad darle a me gusta si te ha gustado y o has aprendido algo nuevo y compartir el vídeo, que ayuda un montón. Un saludo y hasta la semana que viene.